este mitin express que vamos a dedicar en el día de hoy a las libertades públicas. La derecha europea y española está practicando unas políticas de recortes de libertades. En primer lugar, recortaron los derechos sociales y ahora están recortando las libertades de la ciudadanía en general, pero especialmente los derechos de las libertades de los trabajadores y de las mujeres. Porque entendemos que Europa, además de un espacio común de economía, es un espacio común de libertades públicas. Y eso es importante. Y los socialistas nos comprometemos fundamentalmente al respeto de la libre circulación de las personas, al respeto a la salud y al mantenimiento del derecho de las mujeres de la salud sexual y reproductiva, y al derecho a que las personas no seamos espiadas masivamente como está siendo la política de los Estados Unidos. ¿Y por qué es importante esto para Europa? Porque, en primer lugar, además del espacio económico, Europa debe tener un espacio de libertades para la ciudadanía, para la seguridad, para la justicia en general. En la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que se aprobó en el 2009, se contemplan parte de estos derechos, pero están en su totalidad sin desarrollar. Y de ahí es importante que Europa sea gobernada por unos partidos progresistas que hagan todo el desarrollo legislativo de la Carta de los Derechos Europeos de las Libertades de las Personas. Y además, el 25 de mayo tenemos una oportunidad única para que esto cambie y sea de esta manera. Porque vamos a valorar qué ha pasado en España. En España el recorte de los derechos ha sido constante. En primer lugar, se aprobó el anteproyecto de ley de la salud sexual y reproductiva. También se aprobó la reforma laboral, que tantos derechos ha quitado para los trabajadores. Ahora están amenazando con aprobar el derecho a la huelga. También se aprobó el derecho contra el derecho de la libre manifestación, aprobando el proyecto de seguridad ciudadana. También quieren aprobar el derecho quieren aprobar recortes de los derechos públicos en materia de concentración, incrementando las sanciones e incrementando no solamente las sanciones económicas, sino también los tipos de delitos. Además, cuando la ciudadanía se manifiesta, esto también les molesta y quieren incrementar incrementar los recortes en cuanto a la manifestación pública, aumentando también las sanciones económicas. Por otra parte, quitaron la asignatura de educación para la ciudadanía, lo cual ha supuesto que la religión sea nuevamente obligatoria como asignatura o la que pongan optativa en su lugar. En definitiva, es una merma de derechos constantes. También han intentado amordazar el derecho a la información, de tal manera que los medios de comunicación privados que no son serviles se ven amedrentados. Y también Radio Televisión Española ha vuelto a los tiempos más oscuros en los que dependía directamente del gobierno de la nación, con el fin de manipular los informativos. Y además, para que la ciudadanía tenga más dificultades en el acceso a la justicia, implantaron las tasas para acceder a la justicia, de tal manera que el que quiera recurrir al amparo de la justicia tiene que pagar por ello. Eso en España. Y en Europa también los ejemplos han sido múltiples. Las políticas que se han practicado han sido de corte populista, nacionalista, xenófobo, impidiendo una de las características fundamentales de la Unión Europea, como es la libertad de la ciudadanía en el desplazamiento. Además, tampoco se ha protegido a la ciudadanía en el derecho que tienen a la privacidad, porque no se ha impedido que los Estados Unidos puedan practicarla como lo están haciendo en ese espionaje masivo. Lo que se pretendía era interrumpir los tratados antiterroristas hasta que Estados Unidos no demuestre que ha dejado de practicar estas políticas, y esto no ha sido así. En cualquier caso, también se ha suspendido otro derecho fundamental, que fue una iniciativa socialista en el Parlamento Europeo, que se planteó el derecho a las mujeres, la salud sexual y reproductiva, y también fue rechazado por estas políticas conservadoras. Y ahora, para manifestar nuestras propuestas, lo que vamos a hacer en un futuro, mi compañero Javier Ramírez las va a relatar. Gracias. Muy bien, Egunon, buenos días a todos y a todas.
Como bien ha dicho Maite, los socialistas de Navarra, los socialistas de Europa, configuramos y vemos a Europa no solo como un espacio socioeconómico, que también, que es un modelo social, económico y social profundo a nivel de Europa, sino como un espacio de libertades. Hemos de recordar que el modelo social, el modelo de libertades europeo es exclusivo de Europa. No hay otra región de Europa que disfrute de este contenido a nivel de libertades y derechos fundamentales. Recordemos que somos el 5% de la población. Como bien ha dicho Maite, en los últimos años estamos viendo por parte de la mayoría conservadora que hoy existe en Bruselas y en la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea una política involucionista en cuestión de derechos y libertades. Por ello, los socialistas de Navarra, junto con los socialistas españoles y el conjunto de los socialistas europeos, a través de nuestras candidaturas en el conjunto de la Unión, vamos a tomar una ofensiva política de cara a recuperar y profundizar en el ámbito de las libertades y derechos públicos de la Unión Europea. A este respecto, tal y como se ha dicho, cuestión de mujer, queremos avanzar en un marco europeo de la mujer del derecho a decidir. Por otro lado, dentro de este ámbito también, una lucha integral y europea en contra de la violencia de género, una estrategia común para luchar contra esa lacra machista que es la violencia de género, así como también una lucha intensa y total para acabar con la hipocresía que existe en la sociedad en torno a la explotación sexual. Son hoy miles de mujeres, incluso ciudadanas de la Unión Europea o ciudadanas de fuera de la Unión, que dentro de las fronteras de la Unión se ven obligadas a la explotación sexual. No podemos permitir esto y los socialistas vamos a poner las bases para que esto se impida. Por otra parte, también queremos profundizar en el ámbito de la libertad de circulación de las personas. Si algo se ha destacado a la Unión Europea en los últimos años es la libre circulación, entender a Europa como un marco común de desarrollo, de circulación, de trabajo y de progresividad de la persona. Las medidas consagradas a este respecto tratan de impedir la libre circulación entre los Estados miembros y nosotros lo que queremos es precisamente que eso esté garantizado. Por otra parte, también creemos que Europa necesita una estrategia común de lucha contra el crimen organizado, armonizando la tipificación de delitos que ahora mismo no es posible y no existe. Hay que entender que un solo delito en cualquier país de la Unión Europea tiene que ser el mismo delito y las mismas penas y las mismas causas en cualquier país de la Unión Europea. Y al respecto, esto no ocurre y estamos viendo, por ejemplo, con todos los delitos de evasión fiscal que están mermando la política económica, la política de recursos públicos que existen ahora mismo en la Unión Europea. Por último, también contemplamos y queremos que Europa sea un ámbito de convivencia entre creencias religiosas, entre credos políticos. Por eso contemplamos Europa como un espacio de tolerancia, el espacio más tolerante del conjunto del mundo. Por eso tenemos que avanzar en factores de laicidad positiva, factores en el cual ninguna religión condicione la moralidad y la política de la Unión Europea, pero también respetando absolutamente la libertad de credo y que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea pueda practicar su religión con total libertad, pero sin que esa religión, ninguna religión, se convierta en dogma oficial de ningún Estado, porque eso no es lo que quiere la inmensa mayoría de los ciudadanos europeos. En definitiva, el 25 de mayo hay una decisión. Hay una opción que es mantener la situación actual, mantener una situación de mayoría conservadora en Bruselas y en el conjunto de los países de la Unión Europea. Estamos viendo durante estos últimos años cómo de manera decisiva las políticas que toman en Bruselas, en Estrasburgo, inciden directamente en nuestra vida. Por tanto, la decisión del 25 de mayo es fundamental y trascendental. No nos podemos quedar en casa, tenemos que decidir, hay que votar. Y en este caso, nuestra opción, nuestras propuestas son propuestas realistas, ambiciosas, pero absolutamente hechas desde la responsabilidad. No planteamos o el caos o la nada, sino planteamos soluciones transformadoras y realistas. Y en ese sentido, la única opción posible son el voto al Partido Socialista en España y a los conjuntos de las listas de los partidos socialistas de la Unión Europea. Muchas gracias.